Amén. Que el Señor les bendiga, mi hermana. Les invito a que abran su Biblia en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel 17. Voy a leer el verso 8, pero vamos a estar viendo casi todo el capítulo 17. Si la han encontrado, su pulgar. Eso, ya. La vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así, el verso 8. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel, diciéndole: ¿Para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogió un hombre y que venga contra mí. Hermanas, siempre se ha dicho o siempre hemos escuchado, que con la actitud que abordemos las dificultades hace toda la diferencia. Y, y algunas personas, donde alguien ve problema, otra persona puede ver oportunidad, ¿cierto? Hay un texto en Proverbios que también dice en el tema de la diligencia y la pereza. Esto está en Proverbios 26:13 y dice el perezoso: hay un león en el camino, por las calles anda un león suelto. Eso dice en Proverbios. Hay un micrófono encendido, Caro, de la hermana. Perdón. Gracias. Y así el perezoso esquiva trabajar o salir de casa y se excusa. ¿Por qué? Porque anda el perezoso, porque anda el león en la calle, y así el perezoso esquiva salir o hacer sus cosas, hacer el quehacer. No así el diligente. Si le dicen que hay un león en la calle, el diligente tiene hasta la inteligencia de convertirse en domador del león y hasta hacer un circo por la inteligencia. Porque ve las cosas con otros ojos, con otra mira. ¿Recuerdan, mis hermanas, a los 12 espías que, guiados por Moisés, Moisés los envía a examinar la tierra de Canaán? Él les pidió examinar la ciudad de la tierra y el tipo de personas que vivían, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando volvieron, mis hermanas, estos espías, cuando regresan, cuenta la buena que era esta tierra. Cuenta que era producida, pero dijeron: los hombres no podemos subir porque los habitantes de ese lugar son de gran estatura. Y también vimos a gigantes, a los hijos de Anac. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, como grillos. Y así parecíamos ante sus ojos. Regresaron diciendo, igual que el perezoso, volvemos al tema de Proverbios, del perezoso: hay un gigante en el camino. Pero en este grupo, mis hermanas, de los 12 espías, recuerdan ustedes que había dos personajes, que eran Caleb y Josué. Y dice la palabra que ellos hablaron a la congregación rasgando sus vestidos, al oír la incredulidad que hablaron estos espías. Y esto lo vemos, mi hermana, en Números 14, del 7 al 9, que se los voy a leer, y que dice: y le dijeron, que fue Josué y Caleb que le dijeron, y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíble buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en la tierra, en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja
porque el Señor está de parte nuestra, así que no les tengan miedo. Esa es la confianza que tenían Josué y Caleb, porque tenían otra mira, miraban con otros ojos, tenían otra perspectiva de los otros 10 restantes. ¿Ya? El mismo escenario, mis hermanas, dos perspectivas totalmente diferentes. Dios castigó a los incrédulos ya que no querían animar al pueblo a ir a la tierra y los puso a vagar por el desierto. ¿Por cuánto? 40 años, mis hermanos. ¿Por miedo a qué? A los gigantes que habían en Canaán. Y hoy, mis hermanas, hoy hablaremos de otra ocasión que un gigante los amedrentó. ¿Ya? Durante los días de David, los enemigos número uno, ¿quién eran? Los filisteos. En los primeros 3 versículos del versículo 17, se nos dice que los ejércitos de los filisteos y de Israel se habrían colocado frente a frente, uno en un monte y otro en otro monte, ¿cierto? Y en medio estaba el valle de Ela. Y eso estaba en territorio de ¿qué? De Israel. De manera que los filisteos ya estaban en territorio de Judá. En esas guerras hay un elemento el cual nosotros no estamos acostumbrados a ver ni oír. Es que en muchas diferencias de las guerras del pasado, mis hermanas, a las guerras modernas a veces se daba una pelea entre 2 representantes, ¿ya? De cada ejército, uno de cada ejército. Me imagino yo que así se evitaba gran derramamiento de sangre, porque ya eran 2 y como uno mataba al otro, el otro pueblo ya quedaba ya, era el ganador. También había mucha declaración de lealtad, incluso al ser enemigos, que es muy difícil de ver. Claro, hoy. Y así rápidamente el capítulo 17 nos introduce rápidamente ¿a dónde? A Goliat. Y lo primero que encontramos es una descripción en los versos 4 al 7, que lo vamos a ver ahora. En el mismo capítulo 17, mi hermana, vamos al verso 4. ¿Y qué dice? Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Tenía un yelmo de bronce sobre su cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5.000 ciclos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro y su escudero iba delante de él. Imagínense, el gigante estaba con la última tecnología, el protegido, acá vemos ahora, estamos súper modernos, pero imagínense en ese entonces, él estaba protegido con la última tecnología que había en ese entonces. Entonces, imagínense esta descripción, mis hermanas, era para imagínense ver todo esto, ¿no? ¿Usted qué diría? Wow, o sea, yo ver a este gigante ahí. Imagínense usted, mi hermana, yo me imagino a la carita delante de él. Imagínense usted delante de aquel gigante. Y, y te dicen, y que los desafían, ven, ¿por dónde lo tomamos a ese gigante? ¿Por dónde? ¿Por dónde? No tenemos ni una, no tenemos por dónde. No solo este gigante, mi hermana, era imponente, también era desafiante, y lo vemos en los versos 8 al 10. Lo vamos a leer. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel, diciéndole: ¿para qué escogéis un hombre? No, ¿para qué habéis salido a ponernos en orden de batalla?
¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogió un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestro siervo y nos serviréis. De nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel. Dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Era desafiante. Este hombre se estaba burlando de Israel. Y además estaba ridiculizando a Israel. ¿Y durante cuánto tiempo hizo todo esto? Lo vemos en el verso 16, mis hermanas. Durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde, presentándose en desafío, mañana y tarde. Imagínense, 40 días, mañana y tarde, ridiculizando y desafiando. O sea, serían 80 veces. 80 veces mañana y tarde, mañana y tarde. Y para David no se trataba 40 días. David reacciona en el verso 26, mis hermanas. Aquí ahora vemos a David ya entrando ya en la historia. David reacciona en el verso 26 y lo vamos a leer. Y dice: entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Entonces, para David, mis hermanas, no se trataba de un desafío para el ejército, sino un desafío contra Dios. Y cuando él estaba frente a Goliat, le dijo en el verso 45, le dijo: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. La perspectiva de David era que había desafiado al Dios de Israel, no al ejército, sino al Dios de Israel. Esa era la perspectiva de David. Acuérdense que estábamos viendo las diferentes perspectivas de vida. Recuerden eso, ese es el tema central igual, las diferentes perspectivas. Y Goliat les decía: denme un hombre para pelear mano a mano. Y ahí estaba el ejército. Ay, ya me imagino el ejército. Que no me miren, no curso mirada ya, no hagamos ojo, no. Que no me nombre mi al rey, que no, escondiéndose, evadiendo. Y esto, mis hermanas, por 40 días, mañana y tarde, recuerden, mañana, y todo escondido. No quiero, yo no quiero, que ni siquiera me miren a mí. Imagínense la escena más de un mes. En eso el ejército estaba viendo un gigante en el camino. Y Saúl, el rey, que debería ser el protector, que debería proteger al pueblo, también estaba viendo un gigante en el camino. El verso 11, mis hermanas, dice: cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. ¿Por qué? Porque estaban viendo un gigante en su camino. No estaban viendo la perspectiva de David. ¿Ya? Ahora, mis hermanas, no olvidemos la estatura de Saúl. ¿Se acuerdan las características de Saúl? Él sobrepasaba a todos en el pueblo. Si había alguien por tamaño, él era el adecuado para enfrentarse contra Goliat. Y sin embargo dice que se llenó ¿de qué? De temor, de miedo, tuvo miedo. Él no actuó como el líder protector en ese momento. Imagínense cómo se sentían los demás soldados. Imagínense si el rey no tenía miedo. Imagínense los demás. Isaí, padre de David, tenía un autoconcepto del ejército, ya que él envió a David para que lleve alimento a sus hermanos.
y una provisión para el ejército en general. Eso lo vemos en el verso 18-19. Dice, lleva también estos 10 quesos al comandante de los 1000 y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticia de ellos. Pues Saúl y ellos y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela peleando contra los filisteos. El papá de David juraba que estaban peleando, que estaban ganando. Él tenía muy en alta en mira al ejército, ¿ya? ¿Y qué estaba haciendo el ejército? Se estaban escondiendo porque había un gigante en el camino. David llega entonces justo cuando Goliat estaba desafiando al ejército. Lo vemos en el verso 24, que dice, cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Ya sabemos que tenían miedo. Y el texto lo dice más firmemente en el verso 25. Dice, y los hombres de Israel decían, ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grande riqueza al que le mate, le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Y pensamos que le decían así, se alentaban y después ellos mismos se decían, ¿qué sacamos con tener todo eso si morimos? Claro, porque ¿qué sacamos con los dan todo eso si los va a matar igual? Esa perspectiva era la del ejército del rey Saúl. Y también la perspectiva del hermano de David, Eliab. En el verso 28-30 lo vemos. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo, y el pueblo le respondió lo mismo de antes. Pero Eliab no estaba viendo las cosas como debería de verlas. Supuestamente preocupado por las ovejas, supuestamente preocupado por las ovejas de su padre, pero maltrataba a su hermano, que ha ido a llevarle ayuda. Lo que Eliab dice parece indicar que se sintió al oído con las palabras de David. O sea, David estaba mostrando preocupación por el pueblo, valentía. Y eso fue una espina clavada en su corazón, porque Eliab no tenía eso. Y aún parece que Eliab creía tener visión de rayos X para ver lo que había en el corazón de David. Y le dice, tu motivación es mala, tú has venido a espiar aquí. David, qué triste es de la manera que los hermanos se tratan entre sí. Aquí había problemas familiares. En este caso, Eliab queda muy mal parado, mis hermanas, en este relato de la Biblia, porque él maltrató a David con esas palabras. De manera, esta historia, David no solo tenía que pelear contra Goliat, sino también contra la indisposición de su hermano. A veces vemos la oposición en lugares inesperados, mis hermanas. Uno está luchando con algo y la lucha llega de otras vías entre las iglesias. Nosotros vemos este mismo espíritu cuando nosotras deberíamos estar animándonos, hermanas, luchando con el mismo propósito. A veces nosotras nos convertimos en la posición de la otra, que son nuestras hermanas. Cuando hay una causa mayor aquí que el texto nos describe ahora. El gran problema de David no era con Eliab, su hermano, sino con Goliat. Por eso él no se deja desviar la atención ni pensar en el problema familiar que tenía ahí. Él se mantuvo firme. Eso que dijo David en el verso 26, que ya lo leímos, llega a oídos de Saúl y Saúl lo manda a buscar. A lo mejor pensando, al Saúl ni con una esperanza, a lo mejor hay un rayito de esperanza, se podría ver, alguien está dispuesto a pelear contra este hombre porque el ejército está desmoralizado
Y David se dio cuenta y por eso él mismo le dice a Saúl que no se deje desanimar de esa forma. O sea, David llega y anima al mismo Saúl. Cuando Saúl ve a David, la esperanza que podía haber tenido se le fue de inmediato. ¿Por qué? Lo vemos en el verso 33. Entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Imagínense el rayito de esperanza que tenía. Saúl se le fue solo ver a él, un niño. Era un niño. Saúl diría, yo pensé que me habías enviado otra cosa. Algunos creen que David, en la historia dicen que podría haber tenido unos 15 años. Y más encima pasarían unos 15 años más para que él podría ser el rey de Israel, pues imagínense. Saúl al verlo no le tenía nada de fe, nada de fe. En otras palabras le dice, no sabes lo que hablas, David. Y ante la insistencia de David, lo deja ir, y no creo que con mucha esperanza. Y solo le dice, el Señor sea contigo. Y al decirlo, Saúl pensó, vayan a buscar a otro, vayan pensando en otro mejor, porque este cabro chico no creo que nos salve. Nosotras o sea, les voy a hablar un poquito a la hermana de un poquito de más edad. No sea que yo me vea joven, no. Yo también tengo mis años, pero las hermanas que tienen un poquito más de edad, tienen que aprender con respecto a las más jóvenes. Yo le estoy hablando igual ahora de la palabra. Igual ustedes tienen que aprender de mí como yo de ustedes. Me refiero acá al contexto de que vieron en poco a David. Entonces me refiero también a todas nuestras hermanas más ancianas, que a nosotras como más jóvenes también tengan, que no nos vean así como, está hablando, está hablando allá, a la más joven, no le hagan caso, no la escuchen. También nosotros tenemos algo que decir también. Sabemos que nosotras con más edad adquirimos más madurez y sabiduría. La juventud, nosotras podemos caer presa del orgullo, también las más ancianas, no solo las más jóvenes. Y debe haber humildad también. Es cierto que la inexperiencia se paga con un alto precio. Sin embargo, es cierto que las más jóvenes pueden hacer una gran contribución en el reino de Dios, que en ocasiones las jóvenes pueden destilar más sabiduría que los más adultos. Y así lo vemos también en el amigo de Eliú, ante los amigos de Job. No sé si se acuerdan también de esa historia. Tenemos también, mi hermana, en el Nuevo Testamento las palabras del apóstol Pablo hacia Timoteo. Que nada tenga en poco tu juventud. Antes se ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, fe y pureza. Una iglesia puede tener en poco un don de que Dios está dando por el bien de la congregación, y a veces hay ciertos esquemas que uno tiene que romper y hay paradigmas que uno tiene que aceptar. Dios obra a veces con jóvenes de manera que uno no lo espera, mis hermanas. Así que no nos tengannos fe. Así que, así mis hermanas, vemos lo que David hizo en obediencia a su padre Isaí. Isaí lo preparó para lo que iba a enfrentar David, el papel que iba a presentar más tarde en la vida. Preparó el futuro de David. ¿Ya? Volvemos al texto de la guerra. Cuando Saúl, estamos en el 33, cuando Saúl ve al muchacho, al niño, y no le tenía nada de fe, pero también le tuvo que tener algo de fe. Y Saúl dice acá, Saúl viste a David con sus ropas militares.
le puso su yelmo en la cabeza, lo cubrió con la armadura. Me imagino a David luciendo así como, ¿se acuerda cuando nosotros éramos chicas y nos poníamos la ropa a la mamá? Así, con los zapatos grandes, con la falda hasta por acá. Así yo me imagino a David con la armadura de Saúl. Y así salió David a pelear con el gigante, po. Pero dijo, ¿sabes? Se quitó la armadura y salió donde el gigante. ¿Cuánto a mí me hubiera gustado ver lo que los soldados hablaban entre ellos, o escuchar lo que los soldados hablaban entre ellos, que estaban pensando cuando David salió en dirección hacia el gigante? Pero lamentablemente la palabra no lo dice. Entonces me voy a quedar con las ganas nomás de saber lo que los soldados ahí, ay, mira, cacha el David, el David cómo iba. Hay dos personas que pueden enfrentar la misma dificultad, hermana, y hacerlo con actitud muy distinta. En este capítulo 17 no trata de contrastar David con Goliat, sigue contrastando a un ungido del Señor contra el cual era el rey de Israel, que era Saúl, pero él ha sido desechado. Él ha sido desechado y había sido escogido por lo impresionante que era físicamente. Recuerden la perspectiva. Y David había sido pasado por alto. Ahora veremos cómo reacciona David cuando la diferencia que reaccionó David a lo que hemos visto en este capítulo 17. Al ver este hombre en el verso 26, que lo leímos, me parece, verso 26. Entonces David habló lo que estaba junto a él, diciendo, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y le quite el oprobio? ¿Y quién es este filisteo circunscrito para lo que David ha dicho, para desafiar a los escuadrones del Señor viviente, del Dios viviente? Son palabras clave en este capítulo, en este verso. A David, hablando lo que él dice, nos muestra cómo él está viendo las cosas, ¿ya? Es una versión totalmente diferente. Antes de que él hablara, parecía que Dios no estaba en medio del panorama. ¿Se acuerdan que el ejército estaba desmoralizado, que tenían miedo, que veían solamente al gigante? Entonces, ¿y Dios dónde estaba? Dios no estaba en medio de eso. Pero llegó David, y David llegó con una perspectiva, una mira súper diferente, pero ¿sabe quién estaba ahí? Estaba Dios. Esa era la gran diferencia. Dios en medio del panorama, pero ahora nos deja ver cómo tener a Dios viviente delante de nosotras. En nuestra conciencia debe hacer una gran diferencia, en nuestra actitud, como él está diciendo. ¿Quién es el loco que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Del Dios vivo. Y observen que David lo identifica como a un incircunciso. ¿Ustedes creen que los otros estaban pensando en eso? Para los demás eso no le importaba. Solo veían un hombre gigante e imponente. Eso mismo pasa con nosotras. Hermana, ¿qué testimonio estamos dando cuando tenemos algún problema? ¿Le creemos a este Dios todopoderoso? En temas de cuando hay consejería en las iglesias, o vamos a tomar un consejo en ese tema o temas, no sé, matrimoniales, vemos a Dios en nuestro panorama, en nuestro día a día, nuestros problemas, vemos a Dios en nuestro día a día, nuestros problemas, y empezamos a quejarnos. Es que yo tengo esto, es que yo he pasado esto, es que yo tengo esta enfermedad, es que, y 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 es que. Y Dios, mi hermana, no aparece en el panorama. Es que como que Dios no existiera, como que nos hablara, como que por su palabra nos lo hablara.
y todo el ejército estaba viendo de una sola manera, mientras David lo veía de otra perspectiva. Recuerden esta expresión que se usa para hablar de Moisés en Hebreo 11:27, mis hermanos. Se lo voy a leer. 11:27. 11:27 dice así. Póngale atención a esto porque es un pasaje muy lindo. Dice, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, Moisés, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo ¿a quién? Al invisible. Qué hermoso, ese es el Moisés. Moisés estaba viendo algo que los demás no estaban viendo. Eso impactó su vida y sus decisiones. Hermana, por la fe debemos ver lo que otras no ven. David en el Salmo 16:8 dice así. Salmo 16:8, mis hermanas, dice, siempre que tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Estaba consciente de la presencia del Señor y esa conciencia lo sostenía. Cuando andamos por vista, nos sucede lo mismo que a los israelitas, mi hermana. Y el temor y la ansiedad nos paraliza. Y por eso somos llamados en la Escritura por fe y no por vista. En la palabra que nos dice, no andemos por vista, sino por fe. ¿Qué dice en Hebreos 11:1? La fe. ¿Qué dice en Hebreos 11:1? Las pillé. Prendan el micrófono más y grítenlo con voz al cuello. Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén, amén. No lo vemos, mis hermanas, pero estamos convencidas como si estuviera al lado de nosotras. ¿Sí es? Ahí, al lado de Saúl estaba viendo una cosa, David viendo algo completamente diferente. Y es David quien le da ánimo a Saúl en el verso 32. Imagínense, David le llega a dar ánimo. En el verso 32 dice, y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con el filisteo. Imagínense, había un gigante en el escenario y no era Goliat. No era Goliat. Dice, la realidad espiritual tiene una dimensión interna en la que puede pasarse por alto, perderse fácilmente debido a las impresiones físicas. La percepción humana a menudo pasa por alto la capacidad o falta de voluntad y penetrar más allá de lo externo para discernir la verdad, pero Dios percibe, comprende lo que no puede ser discernido por el hombre humano. Creo que es especialmente sorprendente que David vea y escuche cosas que otros personajes no ven. Las tropas israelitas, por ejemplo, ven y escuchan a un gigante de infantería que parece y suena invencible. David, sin embargo, escucha y ve solo un desafío blasfemo a los ejércitos del Dios viviente. Otros ven razones para temer y vacilar, pero David solo ve razones para actuar de inmediato. Otros ven desesperación, donde David ve una oportunidad de reivindicación contra los filisteos. Avanzar personal al servicio del rey para avanzar. David habla de su experiencia con Saúl. ¿Se acuerdan? Peleando con otros tipos de gigantes. Lo vemos en el verso 34. Verso 3. Pero David respondió a Saúl, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero,
del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada y lo hería y lo mataba. Yo sé que en dirección nosotros corremos si vemos a un oso o un león. O sea, si nosotras vemos un oso y un león, salimos arrancando. No tenemos la valentía de lo que tuvo David. Y no es la misma dirección que corría David, ¿cierto? Y luego le hace la conexión a Saúl en el verso 37. Y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. ¿Quién fue que lo libró? El Señor fue quien lo libró, dice David. De manera que el héroe no es David, el héroe es nuestro Señor. Hay otro gigante en el escenario, mis hermanas, y es nuestro Dios, y es nuestro Dios, que los demás, el ejército Saúl, no estaban viendo. Y el texto es bien específico. Él mismo me librará. Él está mostrando que su confianza total está en el Señor. Y lo que quiere buscar es el honor del Señor. En ocasiones hemos visto la mano evidente, mis hermanas, evidente del Señor, asistiéndonos en situaciones súper complejas y difíciles. Pero cuando llega un nuevo desafío, a veces es como que si estuviéramos arrancando de cero, como que lo sentimos derrotada, el Señor no está conmigo. No tiene que ser así. No tiene que ser así. Recordemos las obras del Señor para cobrar ánimo a la nueva situación que estamos presentando. Eso es lo que David está diciendo. Yo he vivido estas situaciones, he tenido gigantes y Dios me ha ayudado. Y ahora aquí, ¿cuántos casos hay, mi hermana, entre todas nosotras? ¿Cuántos casos hay en que Dios ha intervenido en sus vidas para librarles? Ayudarles en situaciones sumamente difíciles. Las oraciones, mi hermana, son un testimonio vivo donde un gigante se ha levantado y Dios está en nuestro auxilio, pero llega la nueva tribulación y nos sentimos que estamos solos y abandonados. No, no, no vean al gigante. No, no mires, pon tu mirada en el otro gigante. ¿Cuál es tu otro gigante? Dios. ¿Y cómo fue a la pelea? ¿Cómo fue David a la pelea? Fue sin espada, fue sin yelmo, fue sin armadura, pero usó en él que él tenía experiencia. Llevó una onda con 5 piedras lisas. El verso 41 dice, el filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y bien parecido. Y Goliat dijo, ¿y este es el que me mandan? ¿Y esto es lo que me mandan? Y el filisteo maldijo a David. Y ¿recuerdan, mi hermana, lo que hemos hablado de la apariencia física? Goliat se dejó llevar por las apariencias. Niño lindo, vete para tu casa. Y Goliat continúa hablando basuras y nombra a sus dioses para maldecir a David. Y el deseo de Goliat era tener una lucha cuerpo a cuerpo con David, pero la estrategia que David tenía en mente era diferente. Dios guió a David a tomar la estrategia, pero antes de ver lo que hizo, vamos a ver las palabras de David que le dedicó a Goliat, que son dignas de leer. En el verso 45, mis hermanas lo ven. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada
lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los cuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Para David, lo más importante, mis hermanas, era el honor del Señor. Él amaba a su pueblo, él sabía lo que estaba en juego en esta batalla, pero lo que más le preocupaba era el honor del Señor. Y por eso estaba dispuesto a arriesgar su vida. Mis hermanas, valoremos a los que están dispuestos a arriesgar su vida para servir al Señor, para colocarse al frente de la batalla. No todos estamos a llamar, mi hermana, a hacer lo mismo. No todas estamos a llamar a hacer lo mismo. Pero algunos Dios los llama a arriesgar su vida como David, para hacer lo que tienen que hacer. Pero mientras los demás veían un gigante en el camino, David estaba viendo a otro gigante. Ahí con David había un gigante invisible. ¿Cuántas veces, mis hermanas, ese gigante invisible nos ha librado a ti, a ti, a ti y a ti y a mí? Vete y a mí. Tal vez el gigante invisible no se muestra a los ojos de los demás, pero sabemos que Él está presente en nuestras vidas y nos ha librado por tantos años, por tantos años. Cada vez que David hablaba en el texto nos deja ver cuán consciente estaba de la presencia del Señor, seguro de que contaba con la ayuda del Señor y que la victoria era de Él. David no estaba presumiendo, él estaba complementando, confiando en la ayuda de Dios, de que la batalla era del Señor. Este texto no es para pensar que si tenemos fe en nosotros mismos, Dios me va a ayudar contra tal enfermedad, Dios me va a ayudar a tener un trabajo, Dios me va a sacar de los problemas económicos o familiares. Y eso no es que se trata este capítulo, mis hermanas. Se trata de que nosotras somos parte del ejército del Señor y que tenemos que librar las batallas del Señor, donde Él nos coloque a luchar contra el enemigo que Él decida y que debemos ser fieles a su llamado, que al final la victoria es nuestra, donde está nuestra confianza, dice el Salmo 27, que lo voy a leer. Salmo 20, verso 7, dice: estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros, ¿en quién confiamos, hermana? En el nombre del Señor, es del Señor nuestro Dios. El Salmo 33, 16 dice así: no se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Sobre los que esperan su misericordia para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. ¿Saben lo que cantaba Ana? No por la fuerza prevalecerá el hombre. David estaba convencido que la batalla es del Señor, pero ciertamente este texto saca a relucir nuestra incredulidad. Ciertamente, aunque la Biblia nos dice que debemos andar por fe y no por vista, tristemente tenemos que admitir muchas veces andamos por vista. El problema aquí no era Goliat, sino la actitud de Saúl y del ejército. El tamaño de Goliat no fue problema para David, ni lo será el tamaño del gigante que la iglesia enfrente hoy. El obstáculo más significativo es la pequeñez de la confianza de Dios. Finalmente, mis hermanas, la historia concluye en el verso 48 al 54 y dice así: David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Mas no había espada en la mano de David.
Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron, y levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Cron. Los filisteos muertos yacían a lo largo del camino de Saharaim, aún hasta Gad y Ecrón. Regresaron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Todo el mundo vio la piedra. Nadie vio la otra mano dirigiéndola así. La piedra, nadie vio la otra mano dirigiendo la piedra para terminar en la parte más vulnerable de Goliat. El hombre que estaba protegido con lo último que había, estaba de pies a cabeza, cubierto. Y la mano que dirigía esa piedra, ¿dónde llegó? Donde no estaba protegido, en la frente. Para terminar la parte más vulnerable de Goliat, el hombre que estaba protegido de pies a cabeza, excepto su frente. Cayó vencido, se dice que un buen lanzamiento con una onda puede alcanzar 200 kilómetros por hora. Y como se dice, la pelea terminó en el primer round, pues mi hermano. En el primer round terminó la pelea. Goliat tenía un escudero, David no. David usó la espada del gigante para matarlo. Goliat cayó a tierra sobre su rostro y David le cortó la cabeza a Goliat. Me recuerdo ahora también de una misma escena en Primera de Samuel 5:3. ¿Se acuerdan de lo que se llevaron el arca? Dice así acá: a la mañana siguiente, cuando los de Asdod se levantaron temprano, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Pero al levantarse temprano al día siguiente, aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de su mano estaban cortadas sobre el umbral, sobre el tronco el tronco le quedaban a Dagón. El Dios de los filisteos no puede contra el Dios de los escuadrones de Israel. Y lo mismo le pasó al Dios Goliat, en el que ellos estaban confiando. Y David quería que toda la tierra supiera que había un Dios en Israel. Y siempre se supo, y hoy nos corresponde a nosotras, mis hermanos, seguir con esta misión. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la misión de ser sal y luz, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. En esta historia podemos ver cómo el ungido del Señor fue menospreciado. David, mis hermanos, fue menospreciado, fue desestimado por Eliab, su hermano, su propio hermano, por Saúl, por Goliat. Lo desestimaron porque era un pastor de ovejas, porque era un niño. Eliab lo vio como una molestia, Saúl como un joven inexperto y Goliat como un enclenque insignificante. Perfecto, dice el Señor, este es el hombre que queremos. Como el Señor sabe elegir. Ese es el hombre que sabemos en toda la escritura, en qué tipo de hombre es que el Señor usa. Pero esta historia demuestra que el Espíritu de Dios estaba con David. Esta historia confirma que David era el ungido de Dios, el líder guerrero que protege a su pueblo. Y en sentido, un tipo del Señor Jesucristo es nuestro David, que venció a Goliat. Jesús fue menospreciado por su propio hermano, como lo fue David. Jesús fue ungido por el bautismo y luego llevado por el Espíritu Santo para ser tentado en el desierto, como David fue ungido. Y aquí lo vemos enfrentando esta batalla. Jesús venció al diablo en la cruz como David lo hizo contra Goliat, porque nuestro campeón
¿Quién es el Señor Jesucristo? Dice la palabra del Señor, Él te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañal. Cristo me ha prometido que el Mesías vencería a nuestro enemigo. Nuestro verdadero enemigo es Satanás y Cristo lo venció en la cruz del Calvario con la misma arma con la que quería destruirlo y anuló el poder del diablo. Impresionante, mi hermana. ¿No lo encuentra usted impresionante? Nosotros en esa victoria no aportamos nada, como tampoco aportaron los soldados de Israel. Ellos solo observaron, entraron en acción después que el gigante había sido vencido. La parte decisiva había sido ya ganada por David. Y de igual modo, nosotros estamos en acción después que Cristo le cortó la cabeza a la serpiente. Hermana, crea en el Señor Jesucristo, mi hermana. No pienses ganar la batalla, no pienses ganarte la salvación por tus buenas obras. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la fe, mis hermanas, que vence al mundo. Es lo que dice el libro de Juan. Mi hermana, es una gran advertencia para aquel que no cree. Cristo es anunciado en el Salmo 2 diciendo, tú lo quebrantarás con vara de hierro, lo desmenuzarás con vaso de alfarero. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Mi hermana, cuán bienaventurada son los que en Él se refugian. Refúgiate en Cristo, no pelees contra Cristo. Hermana, si nosotras viéramos la escena de David matando a Goliat, como mamá, como se narra aquí, como mamá no lo permitiríamos que nuestros hijos lo vieran. ¿Por qué? Porque David le corta la cabeza a Goliat. Es una escena súper dura de ver. Como, mi hermana, cómo será duro ver nuestro campeón venir, como narra Apocalipsis 19, como un gran jinete victorioso y donde él vencerá a todos sus enemigos, porque él es rey grande sobre la tierra y pondrá a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Mi hermana no quiera ser enemigo de ella, de Jesús. Si no ha entregado su vida en arrepentimiento y fe para que él te salve, no sea su enemiga. Dice, de su boca sale una espada para herir con ella las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo hay un escrito que dice, Rey de reyes y Señor de señores. Describe su ropa manchada de sangre, y no son las suyas, es la sangre de sus enemigos. Esta escena, mi hermana, tampoco permitiríamos ver a nuestros hijos. Pero será tu lugar. Estas manchas de sangre, si usted no se ha arrepentido, no ha ido en arrepentimiento, esa sangre, esta es la ropa del Señor. Vuélvete a Cristo, deja tu pecado, ven a Cristo hoy y será librado de morir como murió el gigante Goliat. Hermana, el lugar donde pongas tus ojos hará toda la diferencia en el mundo. Si lo pones en los gigantes de este mundo, te llenarás de ansiedad y de temor. Pero si lo pones en el Señor, experimentarás la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mis hermanas, es una pregunta que les dejo. Usted la sabrá. ¿Qué gigante estás viendo hoy? Alabo al Señor y bendigo al Señor. Que el Señor bendiga su palabra, tanto para mí como para ustedes. Gracia y paz. Que el Señor les bendiga.